Doy gracias al Señor por cada una de vuestras vidas. Lo cierto es que vosotros sois el sentir por el cual estoy yo aquí. Y no es nada irrisorio, es decir, no es nada fuera de lo normal o de lo común, pero al estar aquí delante de cada uno de vosotros hay un reto y un desafío hacia mí, hacia mi persona. No solamente por dar un buen testimonio, sino que esto va mucho más allá de mi comportamiento aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, en mi casa, en el trabajo y donde Dios me permite estar. En primer lugar, quiero dar la bienvenida una vez más a Josué y a Edgardo, que han estado de viaje ellos, y nosotros hemos estado orando para que el Señor, conforme los lleve, los traiga. Y gracias a Dios porque están aquí. De verdad que eso es un privilegio, es un gozo que lo que hagamos, el Señor siempre en su perfecta voluntad va a permitir que las cosas sucedan a nuestro alrededor, aunque no las queramos. Sin embargo, el Señor me ha puesto o nos ha puesto en ese lugar específico para cumplir un plan para el Señor. Así que si en este momento tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, que sepas que el Señor no es que a veces tenemos este cliché y decimos, no, es que Dios tiene todo bajo control. Sí, en su perfecta voluntad, claro que sí. Pero hay otra voluntad que el Señor permite o que el Señor no gobierna para que cuando tú y yo estemos delante de la presencia de Él, seamos juzgados, seamos cristianos o no seamos cristianos evangélicos, seamos juzgados de acuerdo a nuestras obras aquí en esta tierra. Así que cuando tú escuches esta expresión, el Señor tiene todo bajo control. A veces hay un chic adentro en la cabeza y dice, ¿cómo? El Señor tiene todo bajo control, pero sin embargo hay situaciones que me aquejan y me entristecen. Pero vuelvo y reitero, tú y yo necesitamos encontrar paz y descanso en la presencia del Señor Jesús. Así que cuando tú y yo nos sintamos afligidos de corazón, afligidos de espíritu, necesitamos hincar rodillas, clamar al Señor y decirle cómo me encuentro yo delante de la presencia del Señor. Y si tengo que llorar, lloro. Si tengo que gemir, gimo y clamo al Señor. Y Él es justo para poder escuchar nuestras oraciones. Así que también quiero, en este momento voy a orar, ¿vale? En primer lugar por el padre de Edgardo, porque sé que lo ha puesto él ahí en el grupo de Cristau Echea, que ha tenido un preinfarto, ¿vale? Y también clamar sobre algunos hermanos que quizás están delicados de salud. Ayer estuvimos con Marcos en Éfeso, allá en Navafría, viendo a algunos hermanos que se estaban graduando de lo que es 3 años de estudio teológico. Y bueno, ayer me afectó mucho lo que es el polen. Nunca en mi vida había tenido esta experiencia, ¿no? Y fue tan devastadora que no podía ni conducir, así que Marcos tuvo que conducir un tramo y ya luego yo me sentí un poquito mejor y ahí, bueno, pudimos regresar. Así que puestos en pie, por favor. Y antes de olvidarme también, en la semana pasada compartí acerca de lo que el pastor José Luis había compartido sobre Eitan, de este hermano que está delicado de salud y está económicamente mal. Sus padres están en el paro y tal. Entonces, desde aquí quiero evocar, a ver si el próximo domingo de una manera voluntaria podemos levantar una ofrenda, como ya lo hemos hecho, ¿vale?, para poder aliviar en parte los gastos financieros de esta familia. Así que bueno, vamos a orar, ¿vale? Milles Kerjauna, muchas gracias, Señor. Tú nos mantienes firmes. Tú eres un Dios todopoderoso. Y solo tu gloria y tu honra, Señor, es más que suficiente para poder clamarte a ti, Señor. Y en esta mañana te ruego por la vida de don Domingo, de padre nuestro hermano Edgardo. Tú sabes, Señor, su fidelidad a ti. Oramos, Padre, para que tu perfecta voluntad se cumpla en su vida y en la vida de su esposa y de sus hijos. Así que, Señor, sé tú tocando, Señor, su corazón. Y gracias porque Edgardo ha podido estar allá con su padre, ver a su familia.
y clamamos a ti, Señor, para que tú guardes, Señor, su vida. Ten misericordia, Señor. Oramos para que tu perfecta voluntad se cumpla en la vida del padre de Edgardo y de toda su familia. Señor, a ti te aclamamos. Y también, Señor, queremos orar, Padre, por cada enfermo quizás que está aquí en la congregación. Tú conoces nuestras necesidades, así que, Señor, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, a ti te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel y tú eres verdadero. Pero también quiero clamarte, Señor, por tu palabra. Que sea tu palabra viva y eficaz, Señor, limpiando todo lo que tengas que limpiar dentro de nuestro ser. Cuerpo, mente, alma y espíritu. Así que, Señor, a ti te clamamos para que tú tengas misericordia. Señor, bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Pues muy bien, hermanos. Como les he dicho hace un momento, es un privilegio estar delante de vosotros. Y conforme el Señor permite que haya lluvia, que haya calor, frío, entonces nosotros podemos decir de una manera fehaciente, de una manera verdadera y contundente, que el Señor es el Dios del tiempo. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque Dios es el Dios del tiempo? Y no solamente es el Dios del tiempo porque vemos la lluvia caer o porque sentimos el sol, sino que Él es el Kairos, Él es el dueño del tiempo en todo lo que se refiere aquí en la tierra, y cuánto más donde Él habita en la santidad y en su gloria. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, un evangelio que muchos de los grandes predicadores y teólogos de este tiempo han hablado acerca de la magnificencia y de la bondad del Señor. La magnificencia en el sentido de que el Señor ha entregado a su Hijo Jesús como un botín, ha entregado como una recompensa por cada uno de nosotros. Lo que a mí me llama mucho la atención es que cuando vemos en diferentes lugares, en este caso, ¿cuántos de nosotros hemos visto películas del Viejo Oeste? Muchos de nosotros hemos visto películas del Viejo Oeste, ¿cierto? Donde veíamos que había peleas entre indios y blancos, ¿no? Y también películas de vaqueros, donde habían villanos y también habían gente buena. Y la gente buena era los que iban a cazar a los villanos. Y mucha de esta trama eran las películas del Viejo Oeste. Pero lo que me llama la atención es que en cada poste o en cada árbol ponían la cara del malhechor y con un precio sensacional. $10,000 por tal persona, $5,000 por tal persona. Sin embargo, el Señor Jesús dio su vida. Él no fue villano, pero se entregó como villano. Así que el Evangelio de Juan le estamos viendo hacia esa perspectiva. Una persona santa, sin mancha, pura, haciéndose pecadora y vil, maltratada. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que tú y yo hoy estemos aquí, libres del pecado y de la maldad que nos asedia, para darle la gloria y la honra a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Así que vamos a seguir con este libro del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7, versículos del 45 al 53. Y voy a pedir a mi hermana Ramoni, por favor, que nos lea en euskera. Podéis seguir en vuestras Biblias. Capítulo 7, ¿verdad? Versículo Sí. 45 al 53. Amén. Guardiak apaizburu eta fariseungana itzuli ziren. Hauek galdetu zieten,
Zergatik ez duzue ekarri? Guardiek erantzun zieten, ez du sekula inork horrela bezala hitzegin. Horrek bezala hitzegin. Orduan fariseuek, zuek ere engainatu altzaituzte? Sinetxi ote du harengan buruzagi edo fariseuetakoren batek ere? Baina legea ezagutzen ez duen gentile hau madarikatua dago. Nikodemok, fariseutako batek, behinola Jesusengana joan zenak esan zien, zilegi ote dugu geure legearen arabera inor gaitzestea, aldez aurretik berari entzun eta zer egin duen jakin gabe? Bestek erantzun zioten, zu ere Galilearra ote zaitugu? Aztertu liburu santuak eta ikusiko duzu Galileatik ez dela inoiz profetarik sortu. Amen. Vale, pues muchas gracias, mi hermana Ramoni. Vamos a leer Juan 7 del 45 al 53. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe, la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Versículo 53. Cada uno se fue a su casa. El tema de hoy es la desilusión de los sacerdotes y fariseos. Lo que vamos a ver en primer lugar es el contexto. Nosotros venimos estudiando el Evangelio de Juan y entendemos que desde el capítulo 6 en adelante el Señor Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Luego, Él no solamente va a la fiesta de los tabernáculos para estar ahí, sino que Él va a cumplir el objetivo de su Padre. Se va directamente al templo a estudiar, mejor dicho, a enseñar la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Es en ese contexto donde Él, los versículos pasados del domingo que leyó el pastor José Luis, Él se pone en pie en el último gran día de la fiesta. Y no hay que pasar por alto esta expresión, porque toda la palabra que está escrita aquí es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que aún una coma, una tilde, un acento está inspirado de tal manera que yo no puedo pasar por alto ninguna expresión que me está llamando la atención. Y si bien es cierto, Juan quiere dejar registrado este último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie. Y es que esta fiesta de los tabernáculos tenía 7 días de celebración. Y el último gran día de la fiesta es el 7º día, donde se hacían los ritos espirituales, donde era una fiesta mucho más religiosa o santa para el judío. De tal manera que el Señor Jesús se pone en pie, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? En los versículos anteriores. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que hacer hincapié que desde el capítulo 6 en adelante, el Señor Jesús ya está mencionando 2 elementos muy importantes que todo ser humano necesitamos para poder vivir. Y en primer lugar, Él dice, yo soy el pan del cielo. Y ahora Él está diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Hay 2 elementos, el pan y el agua. Sin estos 2 elementos, ni tú ni yo podemos vivir aquí en esta tierra. Necesitamos tener pan y tener agua. Y esa es una representación o una proyección a lo que mañana más tarde o más adelante el Señor Jesús, cuando ya asciende al cielo, ha sido crucificado, ha ascendido al cielo, envía a su Espíritu Santo y da una orden a la iglesia. Y le dice, todos tenéis que celebrar la mesa del Señor porque en ello anunciáis que
mi segunda venida, mi sacrificio, mi ascensión y mi segunda venida. Y vemos ahí el pan y el vino. El pan que representa el cuerpo de Jesús y el vino que representa la sangre derramada por cada uno de nuestros pecados. Así que sobre ese contexto el Señor Jesús sigue hablando acerca de su deidad, sigue hablando acerca de su identidad, sigue hablando acerca de su propósito, por qué motivo está Él aquí. Y no hay mucha distancia que tú y yo hemos sido perdonados, hemos sido lavados de nuestro pecado, porque Él nos ha dado esa identidad como hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que también nos ha dado un propósito de vida. El Señor nos salva, el Señor nos llama, nos santifica, porque tenemos una misión que cumplir aquí. Déjame decirte que no hay cristiano que vaya por libre. Todo cristiano tiene que tener una iglesia local. Yo no acepto, ni la palabra de Dios acepta, decir, viene un misionero. Misionero, pero ¿quién lo envía a este misionero? ¿Cuál es su base de control? Es decir, ¿a quién le da prácticamente un informe? Yo no puedo autoproclamarme misionero y decir, no, yo vengo de parte del Señor. Sí, pero el Señor ha estipulado sus iglesias locales. Y un misionero tiene que ser enviado por una iglesia local. Yo no voy a aceptar que me digan, mira, soy misionero, tengo mis historias allá. Me gustaría conversar con tu iglesia. Me gustaría conversar con el liderazgo de tu iglesia. Y todo esto el Señor nos enseña por su palabra. Y lo he aprendido desde la iglesia mamá. Porque ahí uno ve, ahí uno observa. Muy aparte de ello, vemos cómo el Señor Jesús habla acerca también en este texto, en el versículo 41, habla que al ver dado esta declaración al Señor Jesús, los judíos, los fariseos y sacerdotes, como que no les gustó lo que el Señor Jesús dijo. Y empezó una disensión, empezó un desacuerdo entre ese grupo, de tal manera que algunos aceptaban que el Señor Jesús era el Mesías, otros decían que no. ¿Acaso de Galilea va a salir algo bueno? Y claro, ahora viene esta parte donde nosotros vamos a ver qué es lo que pasó en esa misma discusión que tuvieron estos dos grupos, tanto los fariseos como los sacerdotes. Y lo que vamos a ver en primer lugar desde el versículo 45 al 46 es la decepción de los sacerdotes y fariseos. También lo que vamos a ver desde el versículo 47 al 49, la respuesta de los fariseos, y del versículo 50 al 53, el desacuerdo de Nicodemo. Así que la palabra del Señor habla y dice, decepción de los sacerdotes y fariseos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En estos dos versículos lo que podemos ver es que los fariseos y los sacerdotes querían que vengan los alguaciles con Cristo ahí, atado, amarrado, esclavizado, y presentárselos como un trofeo. Sin embargo, la decepción tan grande que se dieron estos fariseos y sacerdotes es que los alguaciles venían solos, sin ningún preso en común. En este caso no venían apresado a Jesús. Y tal es, entiendo yo, la frustración de estos sacerdotes y fariseos, que hacen esta pregunta y le dicen, ¿por qué no le habéis traído? ¿Acaso yo no les he dicho que vayan y lo capturen y lo traigan a rastras si es posible? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué os dejáis engañar? La palabra del Señor es clara. ¿Qué es lo que los alguaciles escucharon? Ahora, lo cierto es que los sacerdotes y fariseos querían una respuesta clara, querían una respuesta convincente. De tal manera que ellos le dieron esa respuesta convincente. Y está en el mismo texto. El mismo texto
los sacerdotes y fariseos le preguntan, ¿y por qué no le habéis traído? ¿Y qué es lo que dicen los alguaciles? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Léalo ahí. ¿Qué es lo que dice? Que nadie ha hablado como él. Nadie conoce que ha hablado de esa forma. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es una respuesta contundente. Es una respuesta absoluta. ¿Sabes lo que pasa? Yo entiendo el contexto de estos alguaciles. Y vosotros también lo entendéis. Y es esto. Ellos siempre han vivido en la mentira. Nunca han vivido en la verdad. Jamás han vivido en la verdad. Son subordinados que solamente ejecutan órdenes del superior. De tal manera que el superior le dice, anda presa esta persona. No, pero tú ni siquiera tienes el derecho de decirle, no, ¿por qué le vamos a apresar? Si este hombre es justo, no, ve y aprésalo. No me importa, tú me lo traes aquí. Y ni un alguacil era capaz de contradecir la ordenanza de su superior, porque si no, muerto. Y estar delante de la verdad. Y decir, ningún hombre, jamás, alguno, ha hablado como este. Es la primera vez para los alguaciles estar delante de la verdad personificada, llamada Jesús. ¿Entiendes? Y cuando eso sucede, y cuando tú experimentas eso, no te importa tu vida, te da igual, tú ya escuchaste la verdad. Y los alguaciles lo sabían. ¡Wow! Nunca ha hablado un hombre verdaderamente, ciertamente, la verdad. Y es por eso que ellos dijeron lo que ellos tenían dentro de sí. Viviendo en un mundo de pura mentira y falsedad, haciendo la voluntad de los superiores, arrestando a la gente que era justa. Sin embargo, ellos al escuchar a Jesús se dieron cuenta que era un hombre puro, santo y sin mancha. ¿Cómo voy a traer con mentiras al Dios de la verdad? ¿Cómo? La profundidad de estos textos bíblicos es que nadie te va a hacer frente si tú vas con la verdad a donde vayas. Nadie te va a hacer frente, hermano. A veces vas a pagar el precio de la verdad. Gloria a Dios, lo voy a pagar. Lo pago. Me van a despedir por decir la verdad. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Que me despidan, me da igual. Señor, tú te haces cargo de mi situación. Y si tú prefieres que eso suceda, Señor, pues enséñame a descansar en ti. Porque tu voluntad es perfecta, no la mía. La mía está trastocada por el pecado y por la maldad que hay en mi corazón. Así que, ¿qué punto de comparación tengo que yo tener con el Señor Jesús, el amo del universo? Y si Él dice que esto tiene que ser así, así será. Pero eso sí, Señor, ayúdame a mí a aceptar tu perfecta voluntad. Porque es lo que más nos cuesta, hermanos, aceptar la voluntad de Dios. Hacemos mogollón de planes, tenemos un plan estipulado, una rutina diaria. Se me rompe mi rutina y me descolocó totalmente. ¿Cuántas veces nosotros ponemos a cocinar la olla en la vitrocerámica y tal, y por algún motivo nos vamos y cuando nos acordamos, uy, Dios mío, dejó la cocina prendida? Felizmente que de repente tenemos familiares en casa y llamamos, por favor, mira, fíjate si la cocina le ha apagado.
La lavadora quizá la dejamos prendida. Aunque pite ti, porque no sacamos la ropa, no importa. Pero la cocina sí tenemos que tener mucho cuidado. Aún con la plancha. Dejamos la plancha encendida y en vez de dejarlo en el cosito, no, lo dejamos encima de la ropa. Se quemó. Son cosas que nos suceden y nos pasan. Y cuando nos despistamos, uy, no, ya me está cogiendo el Alzheimer. No, que no es el Alzheimer. Es la rutina que llevamos diaria y lo hacemos de una manera ya mecanizada, ya ni siquiera sentimos haciendo las cosas. Hay que sentir para hacer las cosas, aun cuando te duele la muela. Son cosas que parecen simples, pero que son cosas que a nosotros nos enriquecen y nos despiertan, nos animan, nos ponen pilas. Cuando muchos de nosotros hemos sido más jóvenes y estábamos en el cole, ¿tú te acuerdas cuando el profe de matemática o la profesora de matemática te ponía una fórmula ahí para que tú lo resuelvas? ¿Qué sucedía? ¿Nos daba sueño? Bloqueado, exactamente, como dice mi hermana, estaba bloqueado. Tú lo ves a profesor de X más Y, Z, por nada, y uno. ¿No? Y llegabas a casa, no te ponías ahí, tirabas los cuadernos. Y cuando ibas a dar el examen, ¿qué pasaba? Uy, no sé nada. Y en ese momento, la mamá o el papá, ¿y hijo qué tal? Bueno, ahí más o menos. ¿Cómo que más o menos? No, es que no entiendo. Y algunos de nosotros, de algunos de nuestros padres, nos pagaban profesores particulares para que nos enseñen las ecuaciones para resolverlas, ¿no? Si bien es cierto, la magnífica ecuación espiritual que tú y yo la hemos resuelto es aceptar al Señor Jesús. Ya está. Yo tengo vida eterna. Porque la palabra de Dios así me lo dice, a través de Jesús. No a través del pastor ni del anciano, sino a través del Señor Jesús. Así que hemos visto la decepción de los sacerdotes y fariseos. ¿Y tú crees que la cosa queda ahí? No, sigue la palabra del Señor. Y lo que vamos a ver este segundo punto es la respuesta de los fariseos. Ahora, ¿qué es lo que dicen los fariseos ante la respuesta de los alguaciles? Y lo que aquí cabe destacar en los primeros versículos que hemos leído es que la palabra del Señor no enfatiza y no pone ahí ni entre paréntesis ni entre comillas y los fariseos tuvieron miedo. Perdón, y los alguaciles tuvieron miedo. ¿Lees ahí qué dice eso? No. ¿Por qué? Porque cuando tú vas con la verdad no debes de temer. Porque la verdad es el Señor Jesús. Ahora lo que vamos a ver en estos versículos del 47 al 49, la respuesta de los fariseos. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. En estos versículos observamos que los fariseos reprenden a los alguaciles de tal manera que dicen, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En estas dos acusaciones lo que podemos ver es la frustración y la impotencia de parte de los fariseos y sacerdotes al ver que los alguaciles no traen a Jesús. Estas son como preguntas afirmativas que van en comparación a ellos. Dice, ¿acaso han visto vosotros alguno de los gobernantes que se ha convertido a este Jesús que tanto vosotros habláis de él? Que ningún hombre jamás ha hablado de esta manera. Poniéndose a ellos como un referente, como un ejemplo intachable, sabiendo de que ellos no eran ejemplo. Y la palabra de Dios enfatiza en estos dos versículos, en estas dos acusaciones, vemos la frustración, pero en el versículo 49, los fariseos dictan sentencia a los seguidores de Jesús diciendo, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Sin embargo, ellos sabiendo la ley no podían cumplirla, pero obligaban que otros cumplan la ley y otras cosas más. Fariseos, sepulcros blanqueados, dice la palabra del Señor. Que ofrendáis el comino y la menta, pero sin embargo vosotros por dentro, ¿qué estáis?
rotos, podridos. ¿Acaso ellos no sabían la Torá? Claro que la sabían. Y la sabían a perfección. A la edad de los 8 años, ellos comenzaban a estudiar la Torá y tenían que recitarla. Por eso habían, ahora lo decimos así, pero por eso habían academias de teología ahí, con grandes profesores teólogos como el que nombra el apóstol Pablo, como Gamaliel y otros hombres de Dios o teólogos que sabían la palabra del Señor. Entonces vemos como la respuesta de los fariseos era una respuesta de impotencia sobre todo, diciéndole, bueno, vosotros también habéis sido engañados. Diciendo, a mí para que me engañen. No, yo no voy a ser engañado. Pero vosotros habéis sido engañados. Y lo que vemos luego, después que los fariseos dictan sentencia, aquí lo que observamos es que en ese grupo de los sacerdotes y fariseos estaba nuestro querido hermano Nicodemo. De tal manera que la palabra del Señor lo nombra y dice, Nicodemo, aquel que vino a Jesús de noche. Es la única persona del Sanedrín, si no me equivoco, es la única persona que se acercó a Jesús a preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y eso está en el capítulo 3 de Juan, si no me equivoco. Y ahí vemos cómo el Señor le detalla y le dice, tienes que nacer de nuevo. Así que vemos como Nicodemo, en estos versículos del 50 al 53, vemos el desacuerdo de Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era uno del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Lo que vemos en estos últimos versículos, enfatizando de que Nicodemo había ido a ver a Jesús, les hace recordar a los fariseos la ley que ellos mismos obedecían a Moisés. Y era tú no puedes incriminar a una persona si por lo menos no hay dos que lo estén acusando. Les está diciendo a ¿vosotros acaso pasáis por alto lo que vosotros mismos estáis enseñando? Si tú vas a acusar a una persona, necesitas mínimamente tener 2 personas para que le acusen. Y no solamente acusar en vista, sino también en hechos. De tal manera que, dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, también tienes el privilegio, tú y yo, que somos acusados, de defendernos. Y le está diciendo todas esas cosas. Ahora, ¿vosotros queréis obviar solo para salir con vuestras cosas? Estáis aboliendo y estáis pasando por alto todo lo que se tiene que hacer si tú y yo acusamos a alguien. Sin embargo, a ti te da igual, con tal de salirte con la tuya, quieres traer a esta persona pasando por alto lo que la palabra de Dios y lo que vosotros siempre hacéis con cada persona que está acusada. ¿Acaso el acusado no tiene derecho a defenderse de cualquier acusación? Es más, para ser condenado tiene que haber testigo mínimo 2 personas. ¿Acaso eso no dice la ley? Sin embargo, ¿qué respondieron los fariseos? ¿Eres tú también Galileo? ¿Que vosotros también sois Galileo? ¿O de Galilea? Y hay una palabra a mí que me desorbita un pelín.
escudriña, le dicen los sacerdotes y fariseos. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es que esto ya es de broma. Si verdaderamente ellos dicen, escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado ni un profeta, entonces me da a entender que ellos sí saben y han escudriñado. Entonces, que sepas que el Señor Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Nació en Belén. Y luego, por ser censado, ¿a dónde tuvo que irse? ¿A dónde? ¿Perdón? A Nazaret. ¿Pero por qué se quedaron o por qué estuvieron en Galilea? Ya está. Toda la palabra de Dios está meticulosamente ordenada de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que el Señor tuvo que trasladarse en primer lugar para el censo que tuvo que hacer. Y eso fue en Herodes. Luego Herodes quiso matar a Jesús desde pequeño. ¿Y tú? Amén. Muy bien, Martín. Y eso es. Entonces ellos se fueron a Galilea y ahí empezó ¿qué? A crecer el Señor Jesús. Y claro, esto decían, en este caso los fariseos y los sacerdotes, ¿para qué? Para disociar la identidad de Jesús con el papá. No, este es el Hijo de Dios. Venga ya, hombre. ¿Qué va a ser este el Hijo de Dios? Si nosotros sabemos que el Hijo de Dios tiene que nacer en Belén y tiene que ser descendiente de David. ¿Acaso Jesús no era nacido en Belén y descendiente de David? Claro que sí. Pero esto hacían los sacerdotes y fariseos para quitarle autoridad y poner en confusión a las multitudes. Así que vemos que Nicodemo, un hombre también parte del Sanedrín, fariseo de fariseos, se fue a hablar con Jesús esa noche y el que se acerca a Cristo no vuelve igual. Hay luchas internas, claro que sí, hermanos, hay luchas. ¿Por qué? Porque la naturaleza antigua está ahí. Y esa naturaleza no se quiere someter. No quiere. Y verdaderamente esa lucha determina algo de ti y de mí. Y es que eso determina que necesitamos luchar con la ayuda de Dios, porque nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Ahí está la antigua naturaleza. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer de nuevo. Así que lo que querían estos fariseos y los del sacerdocio, los sacerdotes, querían desacreditar la identidad de Jesús como el Mesías que había de venir a salvar al mundo. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Crees que Jesús es el Mesías? ¿El Salvador del mundo? Y si creemos eso, ¿por qué no le obedecemos? Porque en el pecado hay deleite. Es como en pleno sol de 40 grados, pongan una heladería al frente y me voy allá a tragar helado, sabiendo que me hace daño. Los que sufrimos de diabetes hay que cuidarnos. Y es lo que hay. Así que, hermanos queridos, sigamos adelante, constante, luchando contra nosotros mismos, con nuestra propia carne, y que sea el Señor Jesús glorificado y exaltado en nuestras vidas. Pongámonos de pie, vamos a orar.
Baijauna, Sue guía Sara. Sí, Señor, tú eres la verdad. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor. Cada vez nos damos cuenta, Señor, que te fallamos. Cada vez nos damos cuenta que necesitamos de ti. Así que, Padre, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, santifícanos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu iglesia local, a través de mis hermanos, teniendo comunión unos con otros, pero principalmente teniendo comunión contigo, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Cristo Echea. Bendice, Señor, a las iglesias Aitá. Y que tu presencia, Señor, ese candelabro siempre esté encendido en cada una de tus iglesias. Y que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya, nos anime, nos haga tener ese anhelo en nuestro corazón de poder buscar tu rostro, Señor. Padre, bendícenos durante esta semana, y si algo va a acontecer y si algo va a pasar en nuestras vidas, que seas tú el primero, Señor, ahí ayudándonos para poder soportar todo lo que pueda pasar. Así que bendice a tu iglesia y a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.